Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con los capítulos 32 horas y 33 minutos y 34 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos de la historia no son míos, derechos a su respectivo autor. Dejaré el link en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 32. ¿Crees? Si existe un ser que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿qué le falta a ese ser? Harry miró fijamente al águila de bronce con consternación. ¿Qué clase de pregunta era esa? Por definición, a ese tipo de ser no le faltaba nada. Era ilimitado. Maldita sea. Solo quiero conseguir otra maldita pluma. Había logrado romper el último que tenía a mano y se había visto obligado a regresar penosamente a la torre de Ravenclaw para conseguir uno nuevo durante su descanso entre clases. Creía tener más en su mochila, pero tenía la costumbre de presionar demasiado fuerte al escribir y, al parecer, los había roto todos. Uf. Ojalá les hubieran dado la opción de escribir ensayos con lápices en lugar de torturarse con esas supuestas plumas. Espera. Opciones. Elección. Elección. Exclamó Harry. Ese ser carece de elección. La puerta se abrió de golpe y Harry no pudo evitar sonreír ante su éxito. Esta vez también había dado con la respuesta bastante rápido. Subió corriendo las escaleras hacia su dormitorio, jadeando por el esfuerzo de haber llegado tan deprisa, pero se quedó paralizado en la entrada al ver a Anthony sentado al borde de su cama con una bolsa de lona medio vacía a sus pies. Y lágrimas en el rostro. Anthony levantó la cabeza de golpe y se pasó la mano por las mejillas con rapidez. Yo, no pensé que nadie vendría aquí. Harry frunció el ceño, mirando la bolsa a los pies de Anthony. ¿Por qué tienes una bolsa preparada? Anthony parpadeó y luego sacudió ligeramente la cabeza como para espantar una mosca. Ah, ¿eso? Acabo de regresar. Fui a casa para Yom Kippur. ¿Qué es eso? Preguntó Harry. Había notado la notoria ausencia de Anthony últimamente. Le sorprendía que no le hubiera dicho a nadie que se iba, aunque su estado actual sugería que tal vez estaba ansioso por marcharse. Día judío de arrepentimiento. Anthony volvió a quedarse callado, un silencio que solo se rompía por algún que otro sollozo. ¿Estás bien? Preguntó Harry con vacilación. ¿Pasó algo en casa, o? Anthony negó con la cabeza. No. No, estuvo bien. Quiero decir, fue un poco aburrido estar en la sinagoga todo el día, pero, tragó saliva, mirando su regazo. Harry respiró hondo y luego se dirigió a su cama para sentarse frente a Anthony. Y esperó. Anthony finalmente levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. Es que, no esperaba que fuera tan difícil. En la escuela, quiero decir. Papá nos educó en casa antes de Hogwarts, y nunca fue así. Casi siempre me dejaba hacer las cosas como yo quería, siempre y cuando aprendiera. Sollozó y luego se quitó las gafas con fuerza innecesaria para secarse los ojos. Es tan difícil concentrarse, especialmente en transformaciones y pociones porque, los detalles importan muchísimo, y. Anthony se interrumpió, tragando saliva audiblemente. Lo estoy intentando, dijo en voz baja. Me estoy esforzando mucho, pero simplemente no puedo ser como ellos quieren que sea. Harry se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Es injusto, dijo en voz baja. No está bien que se enfaden en lugar de intentar ayudar. Anthony no. ¿Cómo podrían ayudarme? Es como si algo anduviera mal conmigo. Harry conocía muy bien ese sentimiento. La sensación de que no estaba del todo bien, el terrible e implacable temor de no volver a ser normal, estaba siempre presente en el fondo de su mente. No lo sé, dijo Harry, mordiéndose el labio. Pero tiene que haber algo. Anthony se encogió de hombros, sin consuelo, mientras jugueteaba con sus gafas. Harry se obligó a enderezar los hombros, estirando la espalda como si eso le ayudara a encontrar el valor para pronunciar las siguientes palabras. Porque podía. Podía decírselo a Anthony. Yo sé lo que se siente al ser castigado por cosas que no puedes controlar. Anthony frunció el ceño. Pero eres muy bueno en clase. No estoy hablando de la escuela. Harry miró fijamente su regazo. ¿En casa, entonces? Harry levantó la vista, en contra de su buen juicio, y vio que Anthony lo observaba con astucia. Asintió levemente.
Es por eso que ya no vives con tu familia Muggle. ¿Cómo lo supo? Puede que Anthony fuera algo voluble, pero era bastante perspicaz en lo que realmente importaba. Harry tragó saliva. Bueno, ellos murieron, pero me fui antes de eso. ¿Porque ellos, qué hicieron? Harry sintió la mandíbula paralizada. Parpadeó varias veces, intentando disipar la extraña visión borrosa que lo envolvía. Las palabras se le clavaban en el pecho, doliéndole como una costilla rota. Te hicieron daño, ¿verdad? Unas cuantas respiraciones superficiales aliviaron el dolor en el pecho de Harry. Sí. Sí. Lo habían lastimado por cosas que él no podía controlar. Incluso si hubiera podido controlarlas, no debieron haberlo lastimado así. Harry lo sabía ahora. Por suerte, Anthony no insistió en obtener más detalles, pero tenía una mirada fiera y observaba a Harry de una forma que lo hacía sentir observado. Demasiado observado para su gusto. ¿Has intentado hablar con el profesor Flitwick? Preguntó Harry, retomando el tema. Se trataba de Anthony, no de él. Parece, bueno, no da mucho miedo, dijo con una leve sonrisa. Y sin duda eres su favorito. Oh, no lo soy, protestó Anthony, aunque no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro. Se volvió a poner las gafas y respiró hondo varias veces. ¿Vienes a clase? Preguntó Harry, arrodillándose para rebuscar en su baúl una pluma nueva. ¿Cuándo es? Harry miró el reloj de pared. En unos 20 minutos. Supongo, dijo Anthony con un suspiro. Ya he faltado a suficientes clases. Se suponía que debía regresar antes del fin de semana, pero... dejó la frase inconclusa, con un aire algo melancólico. Para volver a casa, consiguieron llegar a tiempo a la clase de historia de la magia, aunque no hacía falta que se dieran prisa. Vince no se habría dado cuenta. Ni siquiera se acordó de recoger los ensayos que les había encargado. Harry, que hacía tiempo que había dejado de tomar apuntes en clase, practicaba con su pluma, satisfecho al comprobar que su letra era cada vez más fluida y legible. Además, le servía de buena distracción. Las clases de Vin le ofrecían muchas oportunidades para divagar por caminos que prefería evitar. Más le valía traer algo interesante para leer la próxima vez. Anthony se había dejado caer en el asiento junto a Harry, encorvado, con las piernas extendidas hacia adelante, sin siquiera molestarse en sacar su pergamino. Permaneció inusualmente quieto, mordiéndose las uñas y mirando fijamente a un rincón del aula. Cuando terminó la clase, Padma corrió hacia Anthony, quien pareció animarse, y se fueron a tomar un descanso. Padma dijo algo que Harry no pudo oír y que hizo reír a Anthony, aunque quizás no con la misma exuberancia que solía mostrar. Harry sintió cierto alivio. No se le daba bien animar a la gente, y Padma tenía una personalidad que aligeraba el ambiente con solo estar allí. Eso era lo que Anthony necesitaba, no Harry, con sus pensamientos sombríos y su constante ansiedad carcomiéndolo por dentro. Recuerdo algunas cosas de antes, dijo Jade, tumbada boca arriba en la casa del árbol con las manos entrelazadas tras la cabeza. Harry no tuvo que preguntar qué significaba antes. Era pequeña, con mi madre, creo. Me sostenía en brazos por la noche antes de irme a la cama. Y cantaba una canción, pero no recuerdo la letra. Tarareó una melodía lenta y suave que se desvaneció de repente cuando pareció perder el recuerdo. Harry frunció el ceño. No recuerdo nada. Bueno, a veces soñaba con una mujer pelirroja que le sonreía, pero solo eran sueños. Tal vez sí, dijo Jade, con la mirada fija en el techo. Puede que los recuerdos estén simplemente encerrados en tu cabeza. Tal vez. ¿De qué servían si nunca podían recuperarse? Jade se incorporó. Podrías fingir. Sus ojos se iluminaron un poco. Puedes inventarte algo y fingir que es real. Harry la miró con los ojos entrecerrados. Pero no sería real. Sería real mientras lo imaginabas. Solo por unos minutos, sería real. Sonrió de una manera que Harry nunca llegó a comprender del todo. Era como si fingiera con tanto empeño estar feliz que realmente lo estaba. Harry no podía fingir. Nunca se le había dado bien. Claro, podía perderse en un libro y imaginar a toda la gente y todos los lugares, pero en todo momento sabía exactamente dónde estaba. Más tarde, a la hora del almuerzo, Hedwig revoloteó para entregar otro pequeño pergamino atado a su pata, y luego procedió a mojar su pico en el jugo de Harry. Acosar, por favor, ven a verme después de cenar. A Harry se le revolvió el estómago. Había visto a Snape la noche anterior, y normalmente se veían cada 2 días.
Malfoy debió haber delatado que lo empujé. Harry se sintió extrañamente distante al dejar el tenedor, sin apetito. Era lo normal, ¿no? Que le echaran la culpa. En realidad, no había por qué enfadarse. Era simplemente la historia de su vida. Se levantó bruscamente, se ajustó la mochila al hombro y se dirigió a la biblioteca. Se sentó en una mesa vacía y sacó su libro de encantamientos para empezar el ensayo que Flitwick le había encargado esa mañana. Antes de poner la pluma sobre el pergamino, se detuvo al divisar de reojo la entrada a la sección restringida. Si de verdad quieren mantener alejados a los estudiantes, simplemente harían que la entrada no estuviera a la vista. Sinceramente, era como si prácticamente estuvieran retando a los estudiantes a colarse. El tipo de libros que podrían tener guardados allí. Harry se obligó a concentrarse de nuevo y logró hacer un esfuerzo decente en su ensayo sobre las categorías de los encantamientos. Su letra, afortunadamente legible gracias al encantamiento secante que Snape le había enseñado, era perfecta. Lo releyó una vez más para corregir cualquier error. Los encantamientos se definen como hechizos que añaden ciertas propiedades a personas u objetos, había escrito. Por ejemplo, el encantamiento de cambio de color hace que un objeto parpadee con diferentes colores, y el encantamiento de Somnus hace que una persona se duerma durante un breve periodo de tiempo. Los encantamientos más simples generalmente duran menos de 24 horas, pero los más complejos pueden durar indefinidamente, aunque son susceptibles de romperse si las propiedades del objeto sobre el que se han lanzado cambian de manera significativa. Harry casi deja caer su pluma. Sus gafas. Se habrían roto los encantamientos de sus gafas cuando Malfoy las pisó. Menos mal que iba a ver a Snape más tarde. Tendría que sacar el tema. Harry no era tan tonto como para arriesgarse a dañar su vista, y el hombre parecía muy interesado en asegurarse de que recibiera la atención médica necesaria. Aceptaría cualquier castigo que le tocara, ya fuera por pelearse con Malfoy o por romperse las gafas. No podía ser peor que quedarse ciego. Harry recogió sus cosas y se dirigió a la puerta. Tan distraído estaba que ni siquiera se percató de que Sue salía de otro rincón de la biblioteca hasta que casi chocó con ella en la salida. Ella le dedicó una breve sonrisa y juntos se dirigieron en silencio a los invernaderos para la clase de herbología. Ya antes de entrar en el invernadero, divisó el cabello rubio platino de Malfoy y se aseguró de colocarse lo más lejos posible, deslizándose entre Lisa y Sue con la esperanza de disuadir al chico de acercarse. Podía sentir la mirada del cretino sobre él durante toda la lección, pero era bastante fácil ignorarlo mientras se concentraba en extraer los aceites de su planta de tormentil. Era la primera vez que les enseñaban a usar un hechizo en esta clase, el encantamiento de producción de vapor, para ayudar en el método de destilación por vapor. En realidad, era un proceso bastante interesante. Primero tenían que remojar y machacar las hojas de la planta a mano, ya que un hechizo mal lanzado podría arruinar fácilmente la delicada planta, y colocarlas en un frasco de vidrio, que estaba cubierto con una tapa que se extendía en un tubo largo y sinuoso conectado a un pequeño vial en el extremo. Luego tenían que realizar el encantamiento, Vapor Frugibus, sobre las hojas, que las calentaría hasta el punto en que los sacos de aceite se abrirían y ascenderían con el vapor para fluir a través del tubo. El tubo en sí estaba previamente encantado para transformar el vapor de nuevo en líquido, que goteaba en el vial. Lo más interesante era observar cómo el aceite de la planta subía a la superficie del líquido, que poco a poco se evaporaba, dejando solo el aceite. Si se extraía correctamente, el aceite podía utilizarse en preparados medicinales como digestivo. Mi madre hace esto con lavanda, dijo Lisa mientras machacaba su segunda tanda de hojas. Pone un poco del aceite en la funda de la almohada. Dice que le ayuda a dormir. ¿Es algo psicológico?, preguntó Harry, observando cómo el aceite de sus hojas fluía por el tubo. Si funciona, ¿importa si es psicológico o no? Para que funcione, tienes que creer que va a funcionar, ¿no? Harry desenroscó el frasco del extremo del tubo y lo tapó. Lisa sacó su varita y murmuró el conjuro para vaporizar su planta. Supongo. De lo contrario, te quedarás en la cama mirando al techo, pensando una y otra vez lo estúpido que es y que no servirá de nada. Apoyó los antebrazos sobre la mesa mientras su planta se vaporizaba. Harry agarró su siguiente manojo de hojas y tuvo que contenerse para no aplastarlas con fuerza innecesaria, no fuera a ser que arruinara el siguiente. Nunca había sido bueno para creer. Jamás pudo convencerse de que el mundo fuera diferente de lo que veía.
Incluso después de descubrir el mundo mágico, seguía sin poder creer en cosas más allá de su realidad. Esa era parte de la razón por la que era mejor saberlo todo. Cuanto más sabía, menos motivos tenía para creer. Menos razones tenía para desear saberlo. Si lo supiera todo, nunca tendría que preguntarse, porque siempre sabría la respuesta. Si lo supiera todo, el suelo dejaría de temblar. Quizás le había dicho al águila de bronce esa mañana que saberlo todo era carecer de opciones, pero Harry pensó que era un buen trato. Si mezclas aceite de lavanda con valeriana triturada, funciona como un buen somnífero, intervino Sue, mirando con los ojos ligeramente bizcos el frasco que sostenía a pocos centímetros de su rostro. No hace falta creer en ello. ¿Está experimentando algún efecto secundario a causa de su poción para fortalecer los huesos? La pregunta fue tan inesperada, tan ajena al motivo por el que Harry estaba seguro de que lo habían llamado, que la creciente frustración disminuyó momentáneamente. No. Bien. ¿Ve con claridad? Por el momento, sí, aunque Harry seguía sin saber si los encantamientos se habían estropeado cuando pisotearon las gafas. Ese sí, señor. ¿Se suponía que debía llamar a ese hombre Severus en un momento como este? Snape no hizo ningún comentario. Observó a Harry un rato, quien se removía incómodo al borde del sofá. Pensando que ya que estaba en ello, se enderezó y lo miró a los ojos. Pero, ¿puedes comprobar si los encantamientos siguen funcionando? Bajó la mirada hasta la barbilla de Snape. ¿Hay alguna razón en particular por la que sospeche que podrían no serlo? Harry se mordió el labio y bajó la mirada hacia su regazo. Se me rompieron las gafas, murmuró. «¿Se te rompieron las gafas?», dijo Snape con voz inexpresiva, sin rastro de lo que pudiera estar pensando. «¿Cuándo ocurrió esto?» «La semana pasada», dijo Harry, alzando la barbilla. «Lo arreglé con reparo, así que pensé que estaría bien, pero tal vez». La expresión impasible de Snape se transformó entonces en algo que Harry no pudo descifrar. «Entrégalos». Harry se quitó las gafas con dedos torpes y se las entregó a Snape, quien sacó su varita y comenzó a murmurar hechizos en un tono demasiado bajo para que Harry los entendiera. Luego se las devolvió a Harry. Los encantamientos se han mantenido. No se habrían roto si los vasos se hubieran fracturado físicamente. Sin embargo, he lanzado un encantamiento para evitar que se rompan en el futuro. ¿Un descuido? Snape frunció el ceño. Debería haber lanzado esos hechizos inmediatamente después de la compra. No vi razón para pagar el extra por un hechizo que podía realizar yo mismo, pero parece que se me olvidó. ¿No está loco? No parecía enfadado, pero la intensidad de su mirada resultaba inquietante cuando se posó en Harry. Supongo que no querrás contarme cómo, exactamente, te pisaron las gafas. Harry levantó la cabeza bruscamente, mirando fijamente. ¿Cómo lo sabes? Mis encantos así lo indicaban. ¿Qué encantamientos?, preguntó Harry, su temor disminuyendo un poco ante el interés que sentía. ¿Son muy difíciles de aprender? ¿Hay algún libro? Snape sacó un libro de uno de los estantes al otro lado de la habitación. Es un encantamiento de diagnóstico para objetos inanimados. Se describe en... Examinó el índice, el capítulo 18, aunque en este momento careces de los conocimientos teóricos necesarios para comprenderlo correctamente. Harry tomó el libro con avidez. Gracias. Snape inclinó la cabeza bruscamente. Volviendo al tema que nos ocupa. Harry se tensó. Su intento de cambiar de tema había fracasado claramente. ¿Cómo es que tus gafas están en ese estado? Harry guardó silencio un momento. ¿Podría decir la verdad? Si Snape le creía, Harry no parecería un niño irresponsable que no cuidaba sus pertenencias. Pero Malfoy lo había hecho, ¿y por qué Snape le creería a Harry antes que a un chico al que conocía desde hacía mucho más tiempo? De todos modos, nadie le creía a Harry. No cuando había otros niños involucrados. En primaria, a Dudley le bastó con señalar a Harry para culparlo de algo que ni siquiera sabía que había ocurrido. Y pronto, muchos de sus compañeros siguieron el ejemplo de Dudley, no solo empujándolo, sino también echándole la culpa para evitar problemas. No. No podía decirlo. Y Snape ni siquiera había mencionado que Malfoy hubiera acusado a Harry de empujarlo. Harry tragó saliva, obligándose a mirar a Snape a los ojos. Yo estaba corriendo afuera y se me cayeron. Snape no respondió de inmediato. ¿Lo hicieron?, preguntó secamente, dejando claro que no se creía ni una palabra. No es que Harry debiera haberlo esperado, tratándose de un legilimens.
Snape entrecerró los ojos, apretando ligeramente la mandíbula, mirando fijamente a Harry, simplemente mirándolo, como si intentara sonsacarle la información que Harry no podía darle, como si intentara leerle la mente, ¿o no? Me dijo que me daría cuenta si lo estuviera haciendo, que no fuera paranoica. Harry contuvo el aliento presa del pánico al pensar en ello. «Hiciste bien el encantamiento reparador», dijo Snape bruscamente. Harry lo miró sobresaltado, y soltó un largo suspiro. «Yo, lo aprendí de mi libro de texto de encantamientos. Con Hermione». Un esfuerzo encomiable. Harry se sonrojó y se hundió en el respaldo de su asiento. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Snape no mencionaba nada sobre la pelea que había tenido con Malfoy? ¿Sería posible que el chico no la hubiera mencionado? Tal vez sabe que Snape puede darse cuenta si la gente miente. Pero, ¿sería realmente una mentira si Malfoy mencionara que Harry lo había empujado y simplemente omitiera la parte en la que le rompió las gafas? ¿Sucede algo? Harry se sobresaltó y se encontró con la mirada de Snape. «No», dijo, sintiéndose algo agotado. «No pasa nada». «Harry», comenzó Harry mientras Snape se giraba en su asiento para quedar frente a él. «Necesito recordarte el acuerdo que hicimos, que me informarías inmediatamente si tenías algún problema relacionado con...». Harry negó con la cabeza rápidamente. «No lo soy, lo juro», dijo bruscamente. Que lo hubiera pasado mal durante el verano no lo convertía en un loco que se suicidaría a la primera señal de problemas. «No lo soy», repitió, más bajo. Se abrazó a sí mismo y se hundió un poco más en los cojines del sofá. Sus ojos estaban a la altura de las manos de Snape, que se movieron hacia él antes de detenerse bruscamente. Harry alzó la vista hacia el hombre, que parecía algo tenso, si es que esa era la palabra adecuada. Eso hizo que Harry se sintiera aún peor. Sintió un nudo desagradable en la garganta e intentó tragar a pesar de tener la boca seca. Pero entonces, la mano de Snape se extendió hacia adelante para posarse sobre la cabeza de Harry, apartando con la mano los mechones rebeldes de pelo que caían sobre su frente. La tensión disminuyó, aunque no del todo, y una pequeña pero insistente parte de él quería acercarse más y deseaba que la mano de Snape se quedara justo donde estaba, acariciándole el pelo hacia atrás, aunque el pelo ya estaba apartado de su cara. Y allí se quedó, aunque solo un poco más, porque, de alguna manera, Snape sabía lo que Harry no podía pedir, y aún así se lo estaba dando. Aunque le costaba creer que estaría allí para siempre, Harry aceptaría lo que pudiera conseguir. Capítulo 33. Más fuerte que las palabras. Harry estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, con las cortinas corridas, acariciando con la mano la textura plateada e increíblemente suave de su capa de invisibilidad. Era casi hipnotizante, la sensación que le producía y la forma en que parecía llamarlo, prácticamente obligándolo a ponérsela. ¿Qué era lo peor que podía pasar, en realidad? ¿Muerte, desmembramiento, control mental? Pregunta estúpida. Pero deseaba con todas sus fuerzas ser invisible. El encantamiento de desilusión era de nivel éxtasis, lo que significaba que ni siquiera podía plantearse intentarlo hasta dentro de 1 o 2 años. Si alguien pensaba que esperaría hasta 6º año, estaba muy equivocado. Pero él tampoco lo estaba, y había leído lo suficiente, y Flitwick había dado suficientes lecciones, sobre los peligros potenciales de los encantamientos mal lanzados como para saber que primero necesitaba dominar mejor su magia. Pero, con esto, no tendría que esperar. Podría vagar sin ser visto ni molestado por nadie, incluso después del toque de queda. Podría ir a donde quisiera, y si lo tenía a mano, podría escapar lo más rápido posible simplemente, desapareciendo. Harry cerró los ojos con fuerza, intentando mover las manos, y antes de darse cuenta, la capa estaba sobre su cabeza y se encontró mirando el espacio vacío donde antes estaban sus manos. Malvado. Harry tuvo que reprimir las ganas de reír a carcajadas, reacio a despertar a sus compañeros de piso de su siesta dominical. Si alguien se enteraba, todo habría perdido sentido. Conteniendo la respiración, Harry abrió con cuidado las cortinas y salió sigilosamente de la cama, deteniéndose un momento para levantar un poco la capa y poder calzarse los zapatos antes de dirigirse a la puerta. La sala común estaba tranquila. Había algunas personas aquí y allá, algunas leyendo o haciendo la tarea, otras dormitando en los sofás, y una chica con una melena de pelo alborotado estaba acurrucada en un rincón, murmurando entre dientes mientras apuntaba repetidamente con su varita a algo que Harry no podía ver.
Se acercó sigilosamente a la puerta y sintió un vuelco en el estómago cuando casi tropezó con un par de piernas que sobresalían de debajo de un sofá con patas de garra. Un niño, aparentemente profundamente dormido debajo del sofá. ¿Eran dos pares de piernas? Ah, un niño y una niña durmiendo debajo del sofá. Ari se sonrojó ante las implicaciones de aquello y corrió hacia la salida, exhalando un suspiro de alivio cuando ésta se cerró tras él. ¿Y ahora qué? ¿Zona restringida? Probablemente no haya mucha gente a estas horas, y Pincel oye todo. Debería esperar un poco más. Tengo todo el día, tal vez podría colarse en las salas comunes de Hufflepuff o Slytherin, solo para ver. ¿Dónde estaban, por cierto? Sabía que Slytherin estaba en las mazmorras, pero ¿y Hufflepuff? ¿Tenían contraseñas como Gryffindor o acertijos como Ravenclaw? Tal vez tenían requisitos de entrada completamente diferentes. Probablemente tendría que quitarse la capa para entrar, de todos modos. Olvídalo. Harry terminó vagando sin rumbo fijo, siguiendo pasillos y escaleras sinuosas, todas desiertas, y estaba pensando en quitarse la capa cuando oyó voces que se hacían cada vez más fuertes a sus espaldas. Se puso tenso, acercándose poco a poco a la pared y girando la cabeza hacia la fuente del ruido. Era fácil reconocerlos, incluso desde lejos. ¿Quién más podrían ser un par de pelirrojos que se acercaban lentamente murmurando entre sí en tono de conspiración? A medida que se acercaban, Harry pudo ver que examinaban lo que parecía ser un pergamino bastante usado. Filch está merodeando en el 5.º piso, y la señora Norris está cerca de las cocinas, dijo uno de los gemelos. Por los lóbulos caídos de las orejas de Merlín, una pequeña Hufflepuff la está acariciando. El otro gemelo simuló vomitar, pero una expresión pensativa cruzó su rostro. Eso es bastante ingenioso. ¿Se está ganando a la señora Norris? ¿Por qué no lo hicimos? Dijeron al unísono. Harry contuvo la respiración al verlos pasar, pero, por suerte, estaban demasiado absortos en lo que sea que estuvieran mirando como para percatarse de su presencia. ¿Eso es un mapa? Debe serlo, pero ¿cómo podrían saber dónde está la gente? Si lo saben, menos mal que estaban mirando a la señora Norris, o podrían haber sabido que estoy aquí. ¿O acaso la capa de invisibilidad me ocultaría en el mapa? ¿El pequeño Ron Jenkins está durmiendo otra vez con Peter? Harry oyó decirle a uno de ellos. El otro soltó una carcajada. Te digo que hay un fallo. La última vez que lo vi fui a comprobarlo, y estaba completamente solo. Sus voces se fueron apagando mientras se alejaban, y Harry se giró para ir en dirección contraria. Quizás la biblioteca esté más llena ahora, así que la señora Pince no me oirá. No estaba llena del todo cuando Harry llegó, pero había suficientes estudiantes como para llamar la atención mientras se acercaba sigilosamente a la sección restringida al fondo de la biblioteca. Miró hacia atrás para asegurarse de que la señora Pince no lo estuviera observando y, con mucho cuidado, saltó la cuerda que separaba la sección del resto de la biblioteca. La verdad, esto era demasiado fácil. Si de verdad quisieran impedir la entrada de estudiantes, dificultarían el acceso. Al echar un vistazo al pequeño espacio, Harry no pudo detectar nada particularmente amenazador. Casi esperaba que algo lo atacara desde las sombras, pero se burló de sí mismo por ser tan ridículo. No podía haber nada demasiado horrible, de lo contrario no estaría en la biblioteca. No con lo ridículamente fácil que era entrar. Harry frunció el ceño. Eso debía significar que tampoco podía haber nada demasiado interesante. Recorrió con la mirada los lomos de los libros, divisando varios con letras descoloridas y desgastadas que formaban palabras incomprensibles. Vio otro sin título. Eso sí que era interesante. Se acercó a la estantería y lo sacó con cuidado, agachándose para deslizarlo bajo la capa. Se apoyó contra la pared y abrió el libro. Hojeó las páginas, descubriendo que las palabras estaban escritas a mano con una caligrafía florida y difícil de leer. ¿Sería un manuscrito? A juzgar por las páginas amarillentas, debía de haber sido escrito hacía mucho tiempo, aunque no pudo encontrar ninguna fecha específica. Harry se guardó el libro bajo el brazo para examinarlo más tarde y continuó su búsqueda entre los estantes. Entonces vio uno titulado Pociones que nunca debieron haberse inventado. Sin duda, ese sí que lo tenía que llevar. Considerando que 2 libros eran suficientes por el momento, Harry se escabulló de la clase restringida y abandonó la biblioteca sin ser molestado. Éxito. La semana transcurrió sin incidentes, y al final, Harry fruncía el ceño mirando la taza de té que intentaba transformar.
Estaban practicando el hechizo de intercambio, que se realiza sobre dos objetos para transformar uno en el otro. Por lo que parecía, Anthony lo estaba pasando aún peor. Concéntrese, señor Goldstein. Si se deja distraer por lo que sucede en el aula, seguirá quemando su escritorio, al menos no le estaba castigando. Harry frunció el ceño de todos modos, clavando su varita inútilmente en la bola de lana que se suponía que debía parecer su taza de té. ¿Acaso McGonagall pensaba que Anthony elegía distraerse? ¿Qué te hizo esa bola de lana?, preguntó Sue desde el asiento de al lado. Harry exhaló un suspiro. No hace lo que yo digo. Sue soltó una risita. Eso es porque te estás enfadando mucho con eso. No puedo estar tranquilo, ¿verdad?, dijo Harry, apretando la mandíbula. Hay demasiado ruido y demasiada gente. Miró a Sue. ¿No te molesta? Se encogió de hombros. No mucho. Simplemente lo ignoro. Ojalá fuera tan fácil. Harry fue el primero en salir del aula cuando terminaron la clase, y seguía con el ceño fruncido cuando se dirigió a Defensa contra las Artes Oscuras. Quizás allí aprenderían un nuevo hechizo. No hubo suerte. Harry reprimió un gemido mientras Quirrell paseaba de un lado a otro frente al aula, balbuceando sobre la mejor manera de ahuyentar a los vampiros. El dolor de cabeza había regresado con toda su fuerza, pero al menos si hubieran tenido una lección práctica, podría haberlo ignorado un poco mejor. Sin embargo, no había nada que hacer. Hoy solo había clases teóricas. Harry se llevó la mano a la frente para intentar aliviar el dolor. Curiosamente, parecía que el dolor provenía directamente de la cicatriz, y no de la frente en general, como había pensado al principio. ¿Todo bien, Harry?, susurró Neville desde el asiento de al lado. Harry se esforzó por disimular su expresión y asintió. Estaba bien. Al fin y al cabo, solo era un dolor de cabeza. Quirrell se giró hacia la pizarra y el dolor volvió a intensificarse. Harry se mordió el labio con tanta fuerza que sintió el sabor de la sangre. ¿Qué estaba pasando? ¿Necesitas ir al ala del hospital?, susurró Neville de nuevo, inclinándose hacia ti. No tienes buen aspecto. Harry hizo una mueca. Era lo último que necesitaba. Se obligó a sonreírle a Neville, que solo intentaba ayudar, por muy irritante que fuera. No pasa nada, dijo entre dientes. A veces me duele la cabeza. Ya se me pasará. Afortunadamente, Neville lo dejó pasar, aunque sí volvió a mirar a Harry varias veces durante la clase. Una vez que terminó, Harry salió corriendo, desesperado por respirar aire fresco. Su dolor de cabeza se desvanecía rápidamente, y unas cuantas respiraciones profundas del aire fresco del otoño le parecieron un alivio, calmando la tensión en su cuello y hombros, casi como si hubiera tomado una poción. Cerró los ojos, extendiendo un poco los brazos mientras seguía caminando por los terrenos. Los abrió de nuevo y divisó la enorme figura de Hagrid a lo lejos, cerca del bosque prohibido. Me pregunto si se siente solo. Hagrid siempre parecía estar solo, solo él y Fam, aunque era difícil saber si le importaba. Parecía contento, y quizás por eso resultaba tan inofensivo, a pesar de su tamaño. Harry echó los hombros hacia atrás y aceleró el paso en dirección a Hagrid, echando a correr a toda velocidad. Se sentía tan bien correr. Harry. Saludó a Hagrid con una amplia sonrisa cuando Harry lo alcanzó, jadeando. Me alegro de verte. Harry sonrió. Hola, Hagrid. Le dio una palmadita en la cabeza a Fam cuando el perro se acercó corriendo para babear sobre su túnica. Hagrid lo observó por un momento. ¿Por qué no vienes? Tengo algo que quiero mostrarte. Harry siguió a Hagrid hacia su cabaña con Fam pisándole los talones, y pronto se vio recibiendo té mientras Hagrid rebuscaba entre una pila de tazas en un estante cerca de la chimenea. Ah, aquí está. Hagrid se acercó a la mesa en 2 pasos y colocó delante de Harry lo que parecía ser un libro de color rojo oscuro, encuadernado en cuero. Venga, ábrelo. Harry abrió el libro y se le cortó la respiración al ver la imagen en movimiento de un hombre de pelo negro y gafas, con el brazo alrededor de los hombros de una mujer de pelo largo y rojo. De vez en cuando, apartaban la mirada de la cámara y se miraban con adoración. Mis padres. Se quedó mirando a Hagrid, sin palabras, y el hombre le devolvió la sonrisa, aunque con cierta timidez. El profesor Snape me dijo que no tenías ninguna foto de tus padres, y pensé, eso es un crimen. Harry tragó saliva con dificultad, alisando la foto con la mano. Pasó la página y encontró lo que parecía ser una foto de boda. Su madre llevaba un vestido blanco vaporoso y su padre una rosa en la solapa.
Un hombre moreno y risueño estaba de pie junto a su padre, y una mujer menuda, con una amplia sonrisa y lágrimas en los ojos, estaba junto a su madre, tomándole la mano. A Harry le temblaron un poco los labios al pasar las páginas. En una aparecía su madre acunando a un recién nacido, mirándolo con una expresión de éxtasis. En otra, su padre sostenía al bebé por encima de su cabeza, con una sonrisa radiante. Al principio pensé que te lo daría en Navidad, pero luego pensé, ¿por qué esperar? Harry miró a Hagrid, abrió la boca, pero no pudo articular palabra. ¿Cómo podía un simple gracias bastar para expresar lo que aquello significaba? Sin embargo, Hagrid lo comprendió. Harry llevó el álbum consigo durante el resto del día, y aún lo guardaba a buen recaudo en su mochila cuando se dirigió a los aposentos de Snape. Se sentó al otro lado del escritorio de Snape y sacó su libro de texto de defensa contra las artes y los derechos para trabajar en el último ensayo que les habían asignado. Entiendo que has demostrado ser bastante hábil en defensa contra las artes oscuras, dijo Snape, levantando la vista del pergamino en el que estaba garabateando. Harry parpadeó. ¿Quién dijo eso? ¿Crees que soy incapaz de simplemente saberlo? Snape sonrió levemente y Harry soltó una risita. No lo supondría, dijo Harry, desvaneciéndose un poco. Pero hoy ni siquiera hicimos nada. Solo una clase. Sin mencionar que no había podido concentrarse en nada con el fuerte dolor de cabeza que tenía. Snape anotó lo que sin duda era una crítica mordaz sobre la capacidad de algún estudiante mediocre para formar una oración coherente. Y yo no soy bueno en transformaciones, dijo Harry, frunciendo el ceño. Snape levantó la vista. Tus calificaciones parecen indicar lo contrario. Me lleva muchísimo tiempo hacer bien los hechizos, no puedes esperar que todas las disciplinas te resulten fáciles, pero, Snape lo hizo callar con una mirada severa. Que algunas clases te exijan más esfuerzo que otras no dice mucho de tu capacidad intelectual. Acomodó la pila de pergaminos sobre su escritorio. Has demostrado ser un joven mago inteligente y capaz, y tu forma de pensar actual solo obstaculizará tu progreso. Harry exhaló un largo suspiro, sintiendo que se le ruborizaba el rostro. A veces, costaba creer lo que Snape decía. Pero, en estos asuntos, el hombre era de lo más directo. Apuesto a que se te daban bien todas las clases, dijo Harry, hojeando distraídamente las páginas de su libro de texto. Los labios de Snape se crisparon. No del todo. Tuve bastantes problemas con herbología y, como consecuencia, me negué a tomarme la asignatura en serio. Una decisión de la que me arrepentí mucho cuando empecé a ejercer mi profesión, que está estrechamente ligada a la herbología. ¿En serio? ¿Por qué te resultó tan difícil? No tenía ni la paciencia ni la intuición necesarias para trabajar con hierbas y hongos mágicos. Prefería disciplinas que produjeran resultados predecibles y visibles, y las plantas mágicas pueden ser bastante temperamentales, sobre todo cuando perciben incomodidad en quien las manipula. Por la misma razón, tampoco sobresalí en runas antiguas, y no me presenté al examen de nivel avanzado, Neut, en esa materia. ¿Qué son las ruinas antiguas? Harry recordaba vagamente haber leído algo al respecto, aunque no tenía mucha idea de qué se trataba, más allá de unos símbolos extraños. Snape levantó la vista de su pergamino. Se trata del estudio de antiguas escrituras rúnicas de magia, y es en gran medida teórico para todos, excepto para los más expertos en la materia. ¿Por qué se te daba mal? Una leve sonrisa irónica asomó en la comisura de los labios de Snape. Por la misma razón que me disgustaba herbología. Me faltaba paciencia. Después de eso, guardaron silencio un rato. Harry terminó su ensayo y mordisqueó el lomo de una pluma mientras leía un capítulo, preparándose para la próxima clase de transformaciones. No es que no entendiera lo que leía. La teoría era bastante clara, aunque un poco prolija, pero era muy difícil ponerla en práctica. Implantar su intención, o lo que fuera, en el objeto que debía transfigurar. Quizás le gustaría masticar algo parecido a un alimento. Harry alzó la vista ante el tono seco de Snape y aceptó el plato de galletas que éste le había puesto en su lado del escritorio. Estaban bastante ricas, y de alguna manera se las había terminado sin darse cuenta, percatándose solo cuando fue a buscar otra galleta y la encontró vacía. ¿Has estado comiendo? Harry levantó la cabeza de golpe, la brusquedad de la voz del hombre lo puso nervioso. ¿Sí? Desayuné y. Maldita sea. Se había saltado el almuerzo. No lo había hecho a propósito.
Había salido a despejarse y luego fue a casa de Hagrid y se distrajo con las fotografías. Me perdí el almuerzo, murmuró Harry, mirando a Snape con atención. Se me olvidó. Intentó no acobardarse ante la mirada penetrante del hombre. Eso no puede continuar, Harry. Escuchaste las órdenes de la señora Pomfrey con toda claridad. Harry pateó la pata del escritorio. Uf. No era un bebé. Dio un pequeño salto al oír un chasquido repentino, y un plato de sándwiches, junto con una copa de agua, aparecieron sobre el escritorio frente a él. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te molesta que intente darte de comer? Los Dursley pasaron una década intentando no hacerlo. Deja de ser tan desagradecido. Gracias, dijo Harry con voz ronca, mientras cogía un sándwich. Lo devoró rápidamente y luego apuró el agua, mirando a Snape cuando terminó. ¿Quieren algo más?, preguntó el hombre, mirando los sándwiches que quedaban. Harry negó con la cabeza, sintiendo un ligero rubor en la cara. Snape había hecho tantas cosas buenas por él, que lo mínimo que podía hacer era intentar obedecer y comer a la hora indicada. Y Hagrid había dicho que prepararía el álbum porque Snape había mencionado que Harry no tenía fotos. Hizo una pausa por un instante y luego metió la mano en su bolso, que estaba a sus pies, para sacar el álbum. Me lo dio Hagrid, dijo Harry, empujándolo hacia Snape. Con el ceño fruncido, Snape la abrió. Ah, dijo en voz baja. Ya te había comentado que necesitabas fotografías. Gracias, dijo Harry en voz baja. Es que, nunca supe cómo eran, la verdad. Snape apartó la vista de las fotos. Tu difunta tía nunca. Harry negó con la cabeza. Snape dejó escapar un suspiro y luego extendió la mano para apretar la de Harry, que descansaba relajada sobre el escritorio. Harry se marchó poco después, caminando a paso pausado, quizás más despacio de lo debido, teniendo en cuenta la hora, pero ¿qué podía pasar? Llevaba su capa de invisibilidad guardada en el bolsillo. Bien podía dar un rodeo. Si llegaba tarde, podía quitarse la capa solo para resolver el acertijo y luego volvérsela a poner para que nadie lo viera entrar. Se encontró caminando por el pasillo desierto que conducía al aula de defensa contra las artes oscuras, y sus hombros se tensaron al acercarse. Anticipaba el dolor, se dio cuenta, porque siempre le dolía cuando entraba allí. Harry se detuvo frente a la puerta entreabierta del aula al oír un extraño ruido metálico que provenía del interior. La curiosidad venció su impulso de alejarse lo más posible del aula y se asomó. Al principio no vio nada, así que abrió la puerta del todo y cruzó el umbral. ¿Ya se levantó de la cama, señor Potter? Harry se agitó, tropezando hacia atrás mientras Snape se acercaba sigilosamente, con la túnica ondeando tras él como si caminara contra el viento. Maldita sea, esta vez sí que lo he hecho enfadar. Harry encogió los hombros mientras el hombre se acercaba. Lo siento, señor, no quiero oír tus excusas. Harry cerró la boca de golpe, y Snape se detuvo a varios pasos de distancia, mirando a Harry con expresión impasible, con una leve mueca de desprecio en el labio. ¿Hasta cuándo? Comenzó con una voz más fría de la que Harry le había oído desde el día en que se conocieron. ¿Esperas que tolere tu mal comportamiento? Se acercó un poco más, y Harry sintió como si sus pies estuvieran soldados al suelo y sus pulmones encerrados en metal. ¿Con tu incesante necesidad de seguridad? ¿De aprobación? ¿De un padre? La mueca del hombre se acentuó. Eres un necio, Potter, por creer que alguna vez podrías merecer semejante presencia en tu vida, y mucho menos la mía. Se inclinó sobre Harry, lo suficientemente cerca como para que Harry pudiera sentir su aliento agrio calentándole la cara. Aléjate, vete, corre, pero no podía. No podía correr, no podía moverse, porque de todos modos no importaría si Snape lo asesinaba esta vez. ¿Qué le quedaba, en realidad? Por favor, Snape alzó un brazo, listo para atacar, y Harry se encogió, cruzándose los brazos sobre el pecho, esperando, porque siempre había sabido que esto iba a suceder. Ridiculous. Harry se giró y vio a la profesora Sprout con la varita extendida y una expresión sombría en el rostro. Volvió la cabeza bruscamente y vio que Snape había desaparecido. En su lugar, alcanzó a ver brevemente a una mujer fantasmal con una sonrisa divertida antes de que se desvaneciera. Se volvió hacia el profesor Sprout, quien le sonrió amablemente, con una sonrisa que le pareció un tanto cómplice. ¿Estás bien? Te has llevado un buen susto. Harry se quedó mirándola fijamente, aún paralizado, y ella se acercó, extendiendo la mano para tomar la suya, que él notó que temblaba.
Al darse cuenta de eso, todo su cuerpo comenzó a temblar, temblores leves que le hicieron castañetear los dientes. Respira hondo, buen chico. Harry logró recuperar el aliento, sintiéndose tranquilo solo por los dedos callosos que le sujetaban la mano. Nada más lo tocaba, así que eso era bueno. La mano era cálida y grande, más grande que la de la tía Petunia, y también más suave. No se aferraba a su pelo ni lo empujaba con fuerza al agua fría de la bañera. Lo llamaba buen chico, lo cual era extraño, aunque sin duda no era lo peor que le habían dicho nunca. ¿Por qué no te tomas un té conmigo? Harry estaba demasiado sorprendido para negarse. Tras unos cuantos movimientos de varita, se encontró sentado frente a la profesora Sprout en una mesa que ella había conjurado, saboreando una humeante taza de té. El té Olo siempre me ha ayudado a calmar los nervios, dijo Sprout, dando un sorbo. Quizás porque lo asocio con mi hogar. Sonrió. Era el único té cuyo aroma mi padre soportaba. Harry no supo qué responder, así que tomó un sorbo de su propia taza, tragando demasiado rápido. Le quemó al tragar, pero no le importó. Era una distracción bastante aceptable. Criaturas curiosas, los Boggarts, dijo la profesora Sprout. Recuerdo mi primer encuentro. Sus ojos adquirieron un brillo lejano. Era muy joven, más joven que usted. Me crié en una granja, solo mi padre y yo. Tomó un sorbo de té. Los Boggarts prefieren los espacios oscuros y cerrados, que son difíciles de encontrar en las granjas, pero había uno que se instaló en nuestro cobertizo de herramientas. Fui a buscar algo, no recuerdo qué era, y de repente el cobertizo se llenó de una horda de osos rabiosos que atacaban a mi perro favorito. Sonrió con nostalgia. Había oído historias de osos salvajes por aquella zona, y me había entrado el miedo de que mis queridos animales fueran atacados. Harry no estaba seguro de cuál habría sido su miedo antes de Hogwarts, antes de conocer a Snape. Vernon. Pero había enfrentado ese miedo tantas veces que se había vuelto predecible. Simplemente daba por hecho que iba a suceder, y por lo general sucedía. ¿Acaso eso seguía siendo miedo? El miedo es un fenómeno interesante, comentó. Se presenta de muchas formas. ¿Un fenómeno interesante? Esa es la última forma en que pensaría para describirlo. Algunos temen sucesos que ya ocurrieron, otros temen posibilidades futuras. Y muchos de esos temores pueden hacerse realidad. Por ejemplo, yo mismo. Cuando me enfrento a un Boggart ahora, presencio la muerte de un ser querido. ¿Acaso la mujer que Harry había vislumbrado era la persona a la que amaba la profesora Sprout? ¿Por qué sonreía? Según lo que Harry había leído, la forma de deshacerse de un Boggart era hacerlo reír. Quizás esa había sido la manera de la profesora Sprout de derrotar al Boggart. Reírse de la muerte. Pero lo que viste, hija, te aseguro que nunca volverá a suceder. Llevo mucho tiempo aquí, sonrió con ironía, y conozco la mirada de una persona que ama a alguien. Harry contuvo la respiración. Él no, quizás no lo haya dicho con esas mismas palabras, interrumpió el profesor Sprout. Pero cito libremente a un clérigo de hace varios siglos que escribió. Su obra y su alcance pueden ser el verdadero lenguaje de sus corazones y sus acciones, que hablan mucho más alto que las palabras. Harry alzó la vista para encontrarse con la mirada de la profesora Sprout. A pesar de su color gris acerado, sus ojos eran muy cálidos, pero, más allá de eso, eran sinceros. No albergaban engaño alguno, ni segundas intenciones ocultas, esperando el momento oportuno para atacar. Te sugiero que le cuentes al profesor Snape lo que has visto. Estoy seguro de que podrá tranquilizarte mucho. Harry negó con la cabeza rápidamente. No podía hacerlo. No necesitaba que Snape supiera los oscuros pensamientos que le rondaban por la cabeza, que todo se le escaparía tan rápido como había llegado. Y, más aún, no quería que el hombre supiera las dudas que aún tenía, a pesar de todo lo que había hecho por él. Por favor, no se lo digas, dijo Harry en voz baja. La profesora Sprout sonrió. No lo haría. Te corresponde a ti contarlo cuando tengas tiempo. Lo acompañó hasta la torre de Ravenclaw, charlando en voz baja sin esperar que él respondiera. Se durmió enseguida, agotado, aunque su sueño se vio interrumpido por pesadillas desagradables. La mueca burlona de Snape, el disgusto de Petunia, la rabia de Vernon, no con la intensidad suficiente para despertarlo por completo, pero sí para que al día siguiente se despertara con la sensación de haber dormido muy poco.
Cuando bajó a los aposentos de Snape para sus siguientes reuniones vespertinas, abrió la boca varias veces, solo cuando el hombre no lo miraba, pensando que tal vez podría contarle lo que había sucedido, y que le diría a Harry que no era real, que nunca lo sería, que en realidad no creía que Harry fuera desobediente, necesitado, desesperado por un padre, pero Harry no pudo decirlo. No pudo decirlo, por si acaso el hombre no respondía de inmediato. La breve pausa que hacía antes de hablarlo decía todo, que Snape en realidad no quería lidiar con Harry, pero lo haría de todos modos, porque era decente, porque lo había prometido. Así que Harry se mantuvo callado y trabajó en sus ensayos, practicó sus hechizos y cerró los ojos, solo por un instante, cuando Snape le tocaba la mano para ajustar su agarre de la varita o la pluma, cuando le apretaba el hombro antes de irse por la noche, cuando sus ojos se arrugaban en una sonrisa que no permitía que se reflejara en su rostro. Harry cerró los ojos, absorbió el momento y deseó que fuera suficiente. Capítulo 34. Cosas que no puedes compartir. Harry se despertó sobresaltado con un jadeo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Estúpidas pesadillas. Abrió las cortinas de golpe con una fuerza innecesaria y echó un vistazo al reloj de pared. Las 3. Apretando los dientes, Harry se deslizó fuera de la cama y bajó las escaleras sigilosamente hasta la sala común con la manta envuelta alrededor del hombro, acomodándose en el que se había convertido en su sillón favorito junto a la chimenea siempre encendida. ¿Qué había provocado esa pesadilla en particular? No era como las que aún tenía a veces, sobre Vernon y Petunia, peleas con cuchillos y puertas cerradas, ni siquiera como aquellas en las que Snape finalmente se deshacía de él y lo dejaba a merced de Dumbledore, sobre quien Harry todavía no sabía muy bien qué pensar. El sueño había comenzado de forma agradable. Había visto a su madre, con su cabello rojo y su sonrisa, pero luego su rostro se había congelado de miedo al oír una risa aguda y fría. ¿Fue porque mañana era Halloween? Harry apretó la mandíbula y se envolvió más en la manta. Se quedó mirando el fuego, cuyas llamas creaban sombras danzantes sobre las sedas que cubrían las paredes. ¿Cómo era posible que ya fuera Halloween? No es que tuviera recuerdos particulares asociados a esa fecha. Siempre lo habían metido en su alacena antes de que Vernon y Petunia sacaran a Dudley a pedir dulces. Dudley se había burlado de Harry durante semanas con sus disfraces, sus dulces y toda la diversión que se proponía, pero Harry nunca había sentido celos. Ese día siempre le había parecido extraño. Lo siguiente que supo Harry fue que lo despertaron el sonido de voces y pasos, y abrió los ojos para ver la luz del sol entrando a raudales por los altos ventanales arqueados. Vaya. Al menos había conseguido dormir. ¿Estuviste aquí abajo toda la noche? Harry dio un pequeño salto cuando Sue se materializó justo delante de él, y luego se burló de su propia forma de pensar. No se había materializado, simplemente se había acercado caminando, y Harry estaba demasiado distraído para darse cuenta. Le dedicó una sonrisa avergonzada. Fue un pequeño accidente, la verdad. Te esperaré si quieres, dijo ella con voz algo vacilante. Quizás por eso Harry consideraba a Sue, de entre todos sus compañeros de piso, la persona con la que le resultaba más fácil hablar. Ella comprendía lo abrumadoras que podían ser cosas tan sencillas como conversar con la gente. Y nunca esperó que él supiera qué decir. Ni siquiera que hablara, por eso, de alguna manera, le resultaba más fácil. Gracias, dijo, poniéndose de pie y enrollando la manta bajo el brazo. Seré rápido. La mayoría de sus compañeros de cuarto ya se habían ido cuando él llegaba a su residencia estudiantil, a excepción de Michael, que siempre tardaba un poco más por la mañana. Odio a Halloween, oyó Harry a Michael quejarse en voz baja mientras se abotonaba la camisa. ¿De verdad? Preguntó Harry, sin poder evitarlo, mientras buscaba algo entre su ropa. Michael echó un vistazo. Es una tontería. Mis hermanos me sacaban a rastras por la noche para ir a pedir dulces, y daba miedo. Podía ir a comprar caramelos a las tiendas si quería. Bueno, al menos otra persona por aquí estaba medianamente cuerda. Michael no parecía tener prisa, así que Harry se vistió y salió por la puerta antes de que el otro chico se pusiera los zapatos, y encontró a Sue esperándolo junto a la salida. El día transcurrió sin mayores incidentes, salvo por la animada charla sobre el próximo banquete de Halloween y el inconfundible aroma a calabazas asadas que impregnaba los pasillos. Anthony parecía estar en el paraíso, pero eso solo hizo que Harry se mostrara aún más decidido a evitar el banquete por completo.
La clase de pociones fue una agradable distracción del incesante parloteo sobre Ayowen. Snape detuvo la charla de inmediato con una sola mirada gélida y los puso a preparar la poción de mejora sensorial. Era más compleja que cualquier poción que hubieran intentado antes, con una serie de requisitos minuciosos, como aumentar la temperatura a 1 grado en una etapa específica y luego bajarla inmediatamente, y añadir las alas de Billy una por una con exactamente 2 segundos de diferencia entre cada una. A Harry le pareció relajante, pero la mayoría de sus compañeros parecían opinar lo contrario, murmurando, quejándose y gritando con frecuencia a su compañero que dejara de remover tan rápido o la clase probablemente explotaría. ¿Y qué clase de maldita poción era esta? Harry estaba bastante seguro de que Snape había dispuesto deliberadamente asignarles esa poción hoy solo para fastidiarlos. Era así de mezquino. Resopló ruidosamente, sus hombros temblaban en un esfuerzo por no estallar en carcajadas. ¿Qué te pasa?, preguntó Sue, con una leve sonrisa. Como siempre, le tocaba trabajar con él, y desde luego no se arrepentía. Ella seguía paralizándose cuando Snape se acercaba, pero últimamente el hombre se había acostumbrado a merodear por el otro lado del aula, y ella era tan meticulosa y organizada que Harry podía confiar plenamente en ella. Estaba pensando que Snape probablemente había organizado que todos en la escuela preparáramos las pociones más complicadas y exasperantes hoy, murmuró Harry, observando con atención el cambio gradual de color del humo que salía de su poción. Tendrían que añadir la sangre de salamandra cuando el color se tornara púrpura. Sue soltó una risita. Estoy segura de que puedes confirmar tus sospechas con él mismo. Harry retrocedió un poco. ¿Cómo sabía ella que Snape era suyo? Vamos, Harry, dijo, poniendo los ojos en blanco. ¿De verdad crees que no me he dado cuenta? Con la cara ardiendo, Harry cogió el frasco de sangre de salamandra y añadió con cuidado 3 gotas. ¿Lo sabe todo el mundo? Sue se encogió de hombros. No lo sé. Tomó la varilla de plata para remover, porque, claro, la sangre de salamandra haría que la varilla de hierro común se oxidara al entrar en contacto con las alas de Billywig en esta etapa de la poción. ¿Por qué es un secreto tan grande, de todos modos? Harry se mordió el labio. No lo es. Es solo que, no es asunto de nadie más. Y la gente hace preguntas estúpidas. Después de eso, guardaron silencio un rato mientras se concentraban en la siguiente etapa de su poción. Sue contuvo la respiración cuando Snape pasó junto a ellos, aunque su mano se mantuvo firme cuando el hombre ni siquiera les dirigió una mirada. ¿Por qué le tienes miedo? Harry se arrepintió de la pregunta en cuanto la pronunció. ¿Por qué había preguntado eso? Por la tensión en los hombros de Sue, había sido una tontería. ¿Acaso no se había quejado hacía poco de que la gente hacía preguntas imprudentes? Ella no dio respuesta, y Harry no insistió. En cuanto terminó la última clase del día, Harry se dirigió directamente a la torre de Ravenclaw, pensando que aprovecharía para leer a solas el último libro que había robado de la sección restringida. Y aún tenía que leer ese manuscrito, aunque la letra era tan ilegible que lo había pospuesto. ¿No vienes, Harry? Maldita sea. Harry levantó la cabeza del libro y apartó las cortinas de un tirón, enderezándose desde donde estaba recostado incómodamente contra el cabecero de su cama para encontrarse con Anthony entrando en la habitación a zancadas, un poco sin aliento. Sue dijo que probablemente estabas aquí arriba dándole vueltas a las cosas, y me dijo que te dijera que... Anthony imitó un acento escocés y un tono de voz ligeramente más agudo que, la verdad, no era una mala imitación de Sue. Si yo he podido bajar al gran salón lleno de idiotas chillones y molestos, tú también puedes. Maldita seas, Sue. Harry resopló a pesar de sí mismo, pero apretó los labios para no sonreír. No es como si hubiera firmado un contrato, dijo. No quiero ir. La sonrisa de Anthony se desvaneció. ¿Estás bien? Estoy bien, de verdad, respondió Harry con una sonrisa forzada para tranquilizar a Anthony. Pero es la fiesta de Halloween. Hay comida. Hay comida con sabor a calabaza, dijo Anthony como si eso invalidara cualquier argumento. Lo sé, dijo Harry con cansancio. Simplemente no soy de fiestas. Ni la mitad de Ravenclaw, dijo Anthony, poniendo los ojos en blanco. Pero todos van a ir. Saltó sobre un pie, tambaleándose un instante antes de volver a apoyar el otro en el suelo. Y voy a ir, añadió como si nada. Y ni siquiera celebro Halloween. ¿Existe un Halloween judío? Sí, dijo Anthony con una sonrisa. Purim, solo que dura todo el día y hay alcohol de por medio.
Eso sonaba francamente aterrador. Solo necesito un poco de tranquilidad, dijo Harry, esforzándose por mantener la voz calmada. Anthony solo estaba siendo amable. No sería justo responderle de mala manera. Anthony suspiró. De acuerdo, concedió, pero si sigues de mal humor cuando vuelva, Padma y yo te seguiremos toda la semana. No estarás solo ni un minuto. La mirada de Anthony era pura maldad. Estoy bien, Anthony, vete ya, o todas las calabazas desaparecerán. Harry exhaló lentamente cuando Anthony salió corriendo de la habitación, horrorizado ante la perspectiva de perderse las calabazas. Agradecía la preocupación de Anthony, de verdad, y, francamente, a Harry todavía le sorprendía cuánta gente parecía darse cuenta de su presencia. Pero ahora mismo era difícil preocuparse por eso. ¿Por qué se sentía tan raro? Harry casi se abofeteó al darse cuenta de la respuesta obvia. Era el 31 de octubre. El aniversario de la muerte de sus padres. No podía simplemente ir al banquete, atiborrarse de comida y divertirse con los demás, cuando precisamente ese día sus padres habían muerto por él. Eso explica la pesadilla. Esa risa, ¿era Voldemort? Harry se estremeció. Voldemort había asesinado a su madre, y también a su padre, aunque no recordaba nada de eso. Voldemort había intentado matarlo, pero fracasó por alguna razón, y ahora Harry estaba vivo y sus padres muertos. Lo máximo que podía hacer era no celebrar, no sentirse feliz, aunque no pudiera sentir nada más. Harry volvió a su libro, pero se encontró leyendo las mismas frases una y otra vez mientras su mente seguía divagando, así que cerró el libro de golpe y se levantó bruscamente de la cama. Necesitaba un cambio de aires. Harry bajó a la sala común, que estaba vacía salvo por un chico de último curso que escribía en un pergamino. Este levantó la vista brevemente cuando Harry entró, pero volvió a concentrarse en lo suyo sin prestarle atención. Salió de la torre de Ravenclaw y caminó lentamente por el pasillo sin rumbo fijo. ¿Cómo eran mis padres? ¿Qué tan diferente habría sido mi vida si no hubieran muerto? ¿Me habrían querido si no hubieran muerto y me hubieran criado en lugar de los Dursley? Los Dursley lo habían criado, y desde luego no lo habían querido. No es que no fueran capaces de hacerlo. Obviamente, sí que querían a Dudley. ¿Pero lo hicieron? Harry no había olvidado aquella vez que Dudley le confió su temor a no ser amado si no era como sus padres querían que fuera. Claro, a Dudley le habían dado todo lo que había pedido, e incluso más. Petunia, al menos, lo había abrazado y besado con frecuencia, y nunca había oído a sus padres decirle nada negativo. Pero ¿y si los temores de Dudley tuvieran fundamento? ¿Y si se hubiera parecido más a Harry? Pero él era su hijo. Los padres aman a sus hijos. Yo no soy realmente hijo de nadie. Apartó ese pensamiento. ¿Qué sentido tenía pensar en ello? Eres un tonto, Potter, por haber creído alguna vez que podrías merecer semejante presencia en tu vida, y mucho menos la mía. Harry cerró los ojos con fuerza, intentando por todos los medios que su estúpido cerebro se callara de una vez. Aquello ni siquiera había sido real, así que ¿por qué seguía pensando en ello? Un repentino crujido surgió del altavoz, sacando a Harry de sus pensamientos. O, mejor dicho, de lo que en el mundo mágico se consideraba un altavoz. Se ha informado de que un troll ha sido liberado en las mazmorras. Todos los alumnos deben regresar a sus dormitorios de inmediato, acompañados por un prefecto. Se oyó otro crujido, y luego una voz que sonaba como la de Snape dijo: alumnos de Slytherin, permanezcan en el gran comedor hasta nuevo aviso. ¿Qué tipo de escuela era esta? Extrañamente indiferente al peligro potencial de un troll rebelde, Harry continuó caminando, aunque aceleró el paso hacia el gran comedor con la vaga esperanza de encontrarse con el resto de su casa por el camino. ¿Cómo pudo entrar un troll? ¿Vino del bosque prohibido? ¿Acaso los trolls viven en el bosque? ¿O alguien? Los pensamientos de Harry fueron interrumpidos por un grito repentino. Se quedó paralizado. La persona, de quien Harry estaba bastante seguro que era una chica, volvió a gritar, con un sonido aún más fuerte y aterrador que antes. Siguió el sonido como pudo y pronto se encontró frente a la entrada de un baño de mujeres. Sin dudarlo, abrió la puerta, miró dentro y se le heló la sangre. Hermione estaba acorralada contra la pared, con el rostro pálido como la muerte y la boca abierta en un grito silencioso, mientras un enorme troll se movía pesadamente por la habitación con un largo y grueso garrote de madera colgando de su enorme y abultada mano. Su piel era de un gris opaco, sus piernas tan voluminosas como troncos de árbol y su cabeza desproporcionadamente pequeña.
El olor que emanaba de él era tan horrible que Harry tuvo que reprimir las ganas de vomitar. Él captó la mirada de Hermione, y ella sacudió la cabeza frenéticamente, murmurando: «Vete, vete». Harry no se movió, su corazón latía tan fuerte que le dolía. Fue entonces cuando el troll finalmente se percató de la presencia de Hermione. Se quedó inmóvil un instante, luego comenzó a caminar hacia ella a grandes zancadas, haciendo temblar la habitación con la fuerza de sus pasos. «No». Harry irrumpió en la habitación, varita en mano, deseando con todas sus fuerzas saber más magia. El troll pareció percibir su llegada y se giró hacia él, blandiendo torpemente su garrote. Harry se apartó de un salto, cayendo dolorosamente sobre un montón de astillas. Se levantó de un salto y corrió hacia Hermione, quien lo agarró del brazo con una fuerza descomunal. El troll lanzó un rugido ensordecedor. Hermione jadeó, tapándose los oídos con las manos, y Harry se estremeció tanto que se golpeó la cabeza contra la pared que tenía detrás. Estaba completamente desconcertado. Este es el final. ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Cómo diablos se puede permitir que esto suceda en una escuela? El troll se acercó pesadamente de nuevo, con el garrote en alto. Esta vez, Hermione fue más rápida. Agarró a Harry por los hombros y lo empujó hacia la puerta, pero no llegó a tiempo para esquivar el golpe del garrote, que se estrelló contra su brazo con un crujido espantoso. Gritó de dolor, cayendo al suelo, con el rostro contraído por la agonía. Eso fue todo. Harry se levantó de un salto y agarró el trozo de madera más grande que encontró, arrojándolo en dirección a la cabeza del troll, pero pareció no tener otro efecto que recordarle al troll su presencia. Este volvió a blandir su garrote contra Harry, quien se apartó rápidamente. «¡Incendio!», gritó, y una llama salió disparada de su varita y alcanzó la pierna del troll. Aulló de dolor, pero la llama no le impidió acercarse aún más a Harry, con el garrote listo para el ataque. Al parecer, los trolls no tenían terminaciones nerviosas muy sensibles. Flipendo. Bombarda. Locomotor Mortis. Harry intentó todos los hechizos que se le ocurrieron, pero el troll parecía ignorarlos como si fueran moscas. Bajando la varita, Harry se quedó pegado a la pared, paralizado. «Voy a morir. Ambos vamos a morir. No pude salvarla. Esta vez no pude salvarme a mí mismo». De repente, por una razón que Harry no pudo determinar de inmediato, el troll fue empujado hacia atrás varios metros. Se giró y vio a Hermione de pie, tambaleándose peligrosamente, con el brazo sano extendido hacia adelante y la varita desaparecida. Sin embargo, su alivio duró poco, ya que el troll se incorporó y se dirigió a grandes zancadas hacia Hermione, quien tropezó hacia atrás y cayó al suelo. «No. Ella no va a morir por mí». Una terrible mezcla de ira y miedo se apoderó del pecho de Harry, hasta el punto de sentir que su caja torácica se resquebrajaría. Una ráfaga de magia brotó de él, lanzando al troll por los aires y estrellándolo contra la pared. Cayó al suelo, inmóvil. Las rodillas de Harry cedieron. ¿Está muerto?, preguntó Hermione con voz ronca. Harry abrió la boca, pero la respuesta se hizo evidente cuando el troll comenzó a moverse, se enderezó y se puso de pie lentamente. Harry buscó a tientas su varita, pero apenas podía incorporarse debido al agotamiento, y Hermione parecía estar en la misma situación. Se aferraba al pecho con el brazo roto, con el rostro pálido y una expresión de absoluta desesperación. Iban a morir. Entonces, la puerta se abrió y un par de pasos repentinos se acercaron desde atrás. Wingardium Leviosa. El garrote levitó de la mano del troll y aterrizó sobre su cabeza con un fuerte crujido. El troll se desplomó al suelo una vez más. ¿Qué demonios? Harry logró girarse para ver a Ron Weasley de pie junto a la puerta con la varita extendida, el rostro pálido bajo las pecas, con aspecto vagamente enfermo. ¿Ron?, preguntó Hermione con voz ronca. Ron abrió la boca, la cerró de golpe y salió disparado cuando una horda de profesores, concretamente McGonagall, Sprout, Flitwick, Quirrell y Snape, irrumpieron en la habitación. «Qué amables de su parte aparecer ahora», murmuró Hermione, aunque el sarcasmo se perdió un poco en el tono quebrado de su voz. Harry rió en silencio, más por lo absurdo de la situación que por su comentario. Levantó la vista rápidamente cuando una sombra lo cubrió. «Snape». El hombre se arrodilló y le sujetó la barbilla a Harry con las manos. Harry se quedó mirando, incapaz de hablar. Parpadeó varias veces, luego se relajó un poco y permitió que Snape lo levantara del suelo. Todo se oscureció. Harry despertó en una habitación oscura, en una cama desconocida.
Se incorporó apoyándose en los codos, parpadeando para despejarse mientras intentaba ubicarse. Ventanas altas, filas de camas estrechas, el ala del hospital. Buscó a tientas sus gafas, las encontró en la mesita de noche y, al intentar cogerlas, casi tiró un vaso de agua. La habitación se aclaró por completo y entonces se percató de que Hermione dormía en la cama junto a él y de que Ron Weasley estaba sentado en una silla a su lado. ¿Qué? Ron se enderezó, volviéndose hacia Harry, con los ojos muy abiertos y brillantes como los de un búho a la luz de la luna que entraba por las ventanas. ¿Te encuentras bien?, preguntó Ron en voz baja. Harry asintió levemente con la cabeza. ¿Está bien? Le dolía un poco la garganta al hablar, y un sorbo de agua le ayudó un poco. Eso creo, susurró Ron. Miró a Hermione por un instante con una expresión de dolor en el rostro. Harry tomó otro sorbo de agua, luego dejó el vaso y se lamió los labios. Eso fue ingenioso, lo que hiciste con el troll. Pensé que estábamos perdidos. Sorprendentemente, Ron se estremeció ante eso. Fue culpa mía que estuvieras ahí en primer lugar. Harry arqueó las cejas. ¿Qué quieres decir? Ron hizo una mueca, bajando la mirada hacia su regazo. Dije algunas cosas que la molestaron, y oí a las chicas decir que estaba llorando en el baño. Se mordió el labio. Cuando entró el troll, me di cuenta de que probablemente seguiría allí, y que fue por mi culpa. Volvió a mirar a Hermione. Estaba muy enfadado con ella. Nunca quise que le hicieran daño. Harry se removió incómodo, buscando su vaso de agua para tener algo a lo que agarrarse. ¿Qué hora es?, exclamó Harry. Ron miró su reloj. Las 3:30. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Debía de ser temprano por la noche cuando él y Hermione fueron traídos. Ron asintió. Pomfrey intentó echarme, pero no lo hice, no quería que Hermione se despertara sola. Ron terminó murmurando. Dumbledore le pidió que me dejara quedarme. Dumbledore estuvo aquí. Él estaba aquí cuando yo llegué, pero se fue justo después donde estaba él cuando entró el troll. ¿Qué le pasa a Snape?, preguntó Ron. Lleva horas merodeando, entrando y saliendo, solo para quedarse al lado de tu cama mirándote fijamente, con cara de querer asesinar a alguien. Y creo que en un momento dado le gritó a Dumbledore, pero estaban usando algún tipo de hechizo silenciador, así que no pude oírlo. ¿En serio? ¿Hasta qué punto había estado Harry cerca de la muerte? Ron asintió. No sé qué tiene que ver él con todo esto. Harry desvió la mirada. Él me cuida. Ron pareció sorprendido. ¿En serio? Supongo que le deben gustar más los Ravenclaw que nosotros, ya que sois la casa más inteligente. Frunció el ceño. Aunque no parece que le guste Hermione más que al resto de nosotros, y eso que es brillante. Los labios de Harry se crisparon. No le cae bien casi nadie. Ron resopló. Eso parece. Inclinó la cabeza hacia atrás contra el respaldo de la silla, dejando escapar un largo suspiro. Apuesto 10 galeones a que mi madre me mandará un aullador mañana. ¿Qué es un aullador? Ron levantó la cabeza, frunciendo el ceño. Es una carta que te grita en la cara y luego arde. Se animó un poco. Aunque a Fred y a George les pareció una maldad lo que le hice al troll. Valió la pena. ¿Por qué estaría enfadada tu madre?, preguntó Harry, confundido. Porque podría haber muerto, obviamente, ahora que Harry lo pensaba, Snape probablemente estaba furioso con él. Pero, como había dicho Ron, valió la pena. Fue bastante terrible, dijo Harry, ignorando por completo el recuerdo del terror que había sentido, de los gritos de dolor de Hermione. Al final todo salió bien, ¿no? No había razón para darle vueltas. Ron sonrió con timidez, y Harry le devolvió la sonrisa, sintiendo como si algo se hubiera asentado entre ellos. Suponía que había cosas que simplemente no se podían compartir sin caerse bien, y enfrentarse a un troll feo y genial tenía que estar al menos entre las 10 primeras.